Muy bien, doctores. Hoy día vamos a comenzar con un tema nuevo, que es las bases de la farmacología gastrointestinal, muy importante, porque obviamente tenemos una gran cantidad de patologías a nivel gastrointestinal. A ver. Yo sé que tú recuerdas esta parte, ¿ya? Yo sé que tú recuerdas esta parte. Es muy importante porque tenemos muchos fármacos que van a afectar en la parte gastrointestinal. Muchos de los fármacos que consumimos, incluso actualmente la alimentación, el estilo de vida le afecta a la parte gastrointestinal. A ver, vamos a verlo así. A ver. Ustedes me conocen muy bien, saben bien que yo soy una persona que le encanta el café, ¿cierto? Sí, yo le puedo meter mis 8 tazas de café un día y a mí ni taquicardia, ¿no ve? Ni aumento de la presión, ¿no? Y no me vas a decir que yo me tomo café de cariñosito, nada que ver. Yo me tomo un café así de esos fuertes, ¿no? Que le puede hacer un hueco en el estómago a alguien. Ahora, ¿por qué hablamos de eso? Porque yo tomo tanto café, pero no tengo gastritis. No te hago gastritis, no tengo gastritis aguda, gastritis crónica, no tengo úlcera, no tengo nada, ¿ya? Y actualmente vas a encontrar muchachos de 17, 18 años con gastritis. Vas a encontrar niños con gastritis, ¿ya? ¿Y eso por qué se da? Por el estilo de vida. Actualmente tenemos muchos niños, ¿ya? Que desde edades muy tempranas, en vez de colocarles leche en la mamadera, les colocan Coca-Cola, ¿no? O sea, eso es inconcebible desde mi punto de vista, ¿no? No debería ser. Pero aún así hay padres de familia que lo hacen. Ahora, ¿por qué es importante hablar de eso? Porque tenemos una gran cantidad de patologías que le afectan a la parte gastrointestinal. Solamente viendo desde ese punto, a ver, nos pondremos a razonar un poco. Primero tenemos las alteraciones, ¿ya? De la secreción ácida. Y fundamentalmente, la hipersecreción ácida. Luego tenemos las alteraciones de la motilidad gástrica. Y en eso tenemos dos opciones, ¿no? O hay una disminución en la motilidad, significa que el paciente es estreñido, o hay un aumento en la motilidad, significa que el paciente puede tener espasmos dolorosos, ¿ya? O incluso puede generarte diarreas, ¿ya? Hay alteraciones en la flora bacteriana. Yo sé lo que pensamos, que no puede ser tan grave la alteración de la flora, aunque no lo hayamos considerado. Las alteraciones en la flora bacteriana son importantes porque las bacterias saprófitas normales son importantes para degradar alimentos, para permitir la absorción, etcétera. Hay que dar entendido. O sea que tenemos varios tipos de patologías que tratar a este nivel y obviamente a veces puede presentarse como enfermedades solas o pueden presentarse como algún tipo de alteración asociada a otro tipo de enfermedad. Entonces tú tienes que saber qué vas a hacer. Bueno, eso ya quedó claro. El sistema gastrointestinal puede ser el lugar donde se vayan a presentar una gran cantidad de patologías de características muy variadas, detalle importante. Es muy importante que uno sepa reconocer cuando una patología es de tratamiento o de resolución médica y cuando una patología es de tratamiento o de solución quirúrgica. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ser de resolución médica, otra es ser de resolución quirúrgica. Con esto, ¿qué queremos decirte? Que si un paciente tiene todos los signos, síntomas y parece quirúrgico, ¿ya? Pásaselo al cirujano, ¿ya? Yo he visto, bueno, he conocido un par de médicos que, por ejemplo, tenían paciente que era, ¿cómo se llama esto? Una colelitiasis, una coledocolitiasis aguda. Y esto es resolución, bueno, tratamiento médico hasta cierto punto y después es tratamiento quirúrgico. Y
los pacientes terminaron haciendo peritonitis precisamente porque no dieron la resolución quirúrgica que debería tener el paciente. ¿Ya? Cada vez que pensamos en fármacos gastrointestinales o que van a ser de uso gastrointestinal, tenemos que pensar que hay distintos tipos de fármacos. Por ejemplo, tenemos los antiácidos locales. Un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es que cuando se trata de fármacos que van a actuar sobre la secreción ácida, hay distintos grupos. ¿Está claro? Tenemos los antiácidos locales. Estos antiácidos locales lo que hacen es inhibir el ácido gástrico ya formado. O sea, el ácido gástrico ya se formó y el antiácido local lo que hace es unirse al ácido y neutralizarlo. Entonces, unirse al ácido y neutralizarlo. Los antiácidos sistémicos, bueno, entre antiácidos locales que inhiben el ácido gástrico que ya está formado, el más popular de estos, el más popular, que tú vas a decir, wow, qué buen fármaco, es el hidróxido de aluminio. Sí, muchos médicos no le dan a sus pacientes hidróxido de aluminio porque lo consideran que no es un fármaco pro. O sea, que no es un fármaco wow, ¿no ve? Es así de simple. Yo tengo a mi hermano que recibe tratamiento con hidróxido de aluminio. ¿Ya? Has recibido tratamiento estás recibiendo hasta el día de hoy tratamiento con hidróxido de aluminio, pero así, en cuestión de horas, le hemos quitado el dolor. Entonces es un fármaco excelente, no hay que ser, o sea, no hay que ser o intentar ser muy sofisticados para tener éxito en una cosa. Bueno, luego tenemos los antiácidos sistémicos. En el tema de los antiácidos sistémicos, quiero aclarar un detalle importante. Estos antiácidos van a tener absorción sistémica y después de tener la absorción sistémica, cumple este efecto de inhibir la formación de ácido gástrico, inhiben la formación de ácido gástrico. Entonces, estos antiácidos que se pueden considerar sistémicos, ¿ya? Inhiben la formación de ácido gástrico. Inhibir la formación es una cosa muy diferente a inhibir el ácido, ¿ya? Muy bien. En estos fármacos tenemos a la ranitidina, es un antihistamínico, la famotidina, otro antihistamínico, y el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones. Entonces tenemos dos grupos, antihistamínicos, inhibidores de la bomba de protones. Antihistamínicos, inhibidores de la bomba de protones. ¿Está bien? Yo sé que esta parte tú ya la sabes, la recuerdas perfectamente. Tenemos también otros fármacos que utilizamos bastante y son, por ejemplo, los fármacos antieméticos. Estos fármacos antieméticos son fármacos antagonistas de receptores de dopamina. ¿Ya? Dopamina. Yo sé lo que estás pensando y dices, wow, sí, yo conozco esto. Sí, claro. Farmacología 1. Antagonistas de receptores de dopamina. Un aspecto muy importante es que estos van a actuar a nivel del sistema nervioso central, fundamentalmente en receptores de dopamina 2, los D2, ¿no? Y tenemos básicamente tres fármacos. Estos fármacos lo que hacen es inhibir el centro del vómito. Inhiben el centro del vómito. ¿Cuáles son estos fármacos? Bueno, tenemos la domperidona, la metoclopramida y el cisapride. Posiblemente los fármacos más utilizados son la domperidona, ¿ya? Y la metoclopramida. Yo sé. Doc, pero actualmente tenemos otros fármacos. Sí, sí. A este nivel podemos usar el cisapride, ¿ya? Tenemos también al dimenhidrato. El dimenhidrato.
¿ya? Que son fármacos que también puedes utilizar a este nivel. Luego tenemos los fármacos que son digestivos. Quiero aclarar un detalle importante. Por algún extraño motivo, en el libro de Katsun, bueno, a mí me agrada Katsun, lo digo abiertamente, es uno de mis autores favoritos. Goodman y Gilman también me agrada, pero tengo que decir que entre Katsun y Goodman y Gilman yo me quedo en esta ocasión con Goodman y Gilman. Porque Goodman y Gilman, ¿ya? Cuando se trata de fármacos digestivos y hablar de estas enzimas pancreáticas, reguladores de la flora intestinal, tengo que decir que Goodman y Gilman tienen una posición mucho más clara, ¿ya? En muchos lugares no les enseñan a usar enzimas pancreáticas o reguladores de la flora. Y Goodman y Gilman en esto hace un avance interesante. ¿Ya? Muy bien. Y luego tenemos los fármacos antiespasmódicos. Los fármacos antiespasmódicos, yo sé que tú sabes eso, pero simulemos que no. ¿Ya? Sí, visto en farmacología 1. Los antiespasmódicos son fármacos antagonistas directos de receptores muscarínicos. Lo vimos el semestre pasado. También son conocidos como fármacos anticolinérgicos. ¿Recuerdan? Yo los recuerdo como si hubiese sido el año pasado. Sí. Y tenemos básicamente dos fármacos, ¿ya? Uno, la escopolamina, ¿no? Que también tiene otro nombre que es iosina, o sea, decir escopolamina, decir iosina es lo mismo. Y el otro fármaco, ¿ya? Que es el, ¿cómo se llama este? Propinoxato, gracias. El propinoxato, ¿ya? Ya, tu favorito. La atropina. La atropina también tiene función como fármaco antiespasmódico. Claro, no lo usamos por ser antiespasmódico, lo usamos por sus propiedades cardíacas, fundamentalmente, pero también tiene acción como antiespasmódico. No te olvides, escopolamina o iosina, escopolamina o iosina, propinoxato y atropina. Luego tenemos otros fármacos más, ¿ya? Y esto lo que hace es aumentar la motilidad intestinal. Motilidad intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es su alimentación. Solamente pónganse a pensar, al doctor le encanta la pasta. Las pastas disminuyen la motilidad intestinal. Necesitas mayor cantidad de fibra, pero la pasta no viene con fibra. Ese es el detalle, doctores. Nuestra alimentación, ¿ya? Nuestra alimentación es lo que define esto, ¿ya? Entonces, antes de utilizar glicerina o algún tipo de laxante para aumentar o mejorar la motilidad intestinal, siempre como médicos deberíamos de pensar en mejorar los hábitos y costumbres de la población. ¿Ya? Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque el momento que empieces a usar glicerina, el momento que empieces a usar laxantes, posiblemente el paciente va a acostumbrarse a utilizar el laxante de por vida. Entonces, mejor hay que influir en la alimentación. Lo primero que vamos a hablar es la enfermedad de por hipersecreción ácida. En la enfermedad, doctores, que se va a producir por la ¿ya? Secreción de ácido. En las enfermedades producidas por la hipersecreción ácida, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿ya? Número uno, la mucosa gástrica va a producirse un daño, o sea, vas a tener un aumento en la producción de ácido. Número dos, afecta la alimentación. La hipersecreción ácida va a venir por el aumento de la producción de ácido, por la alimentación y obviamente esto también viene influenciado por factores externos.
Esto, doctores, va a repercutir. Cuando decimos factores externos, quiero decir que, por ejemplo, si el paciente enferma de algo, tú le vas a dar un AINE, o le vas a dar un antibiótico, o le vas a dar algún otro tipo de tratamiento. Todos los tratamientos que vayan a utilizar sustancias químicas que va a consumir el paciente terminan dañando la mucosa. Siempre se daña la mucosa. ¿Ha quedado entendido? Y si tu paciente tiene una alimentación desordenada, peor todavía. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, doctores, el proceso es sencillo, es simple de entender. Los pacientes pueden generarte, primero, la llamada gastritis aguda. De la gastritis aguda, muchos pacientes van a pasar al siguiente punto, que va a ser la llamada gastritis crónica. De esta llamada gastritis crónica, el paciente puede llegar a pasar al siguiente punto, que es la gastritis crónica erosiva, donde la mucosa gástrica empieza a erosionarse. De la gastritis crónica erosiva puede derivar a otros aspectos que son un poquito más complicados de tratar, como ser la gastritis crónica erosiva, hemorrágica o sangrante. Vamos a ponerle sangrante. Se caracteriza porque se han erosionado los vasos sanguíneos y el paciente está sangrando. E incluso puede llegar a la úlcera gástrica. Ahora quiero aclarar un detalle importante. Ya sea la gastritis crónica erosiva sangrante, de aquí puedes pasar a la úlcera gástrica también, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero ya sea la gastritis crónica erosiva sangrante o la úlcera gástrica, esto puede pasar a la perforación. Entonces el paciente puede tener algo que se llama perforación intestinal. Ahora aquí viene un detalle importante, doctores. Ya. ¿Cómo te vas a dar cuenta con cuál estás o con cuál está tu paciente? Te voy a dar un consejo. A todos los pacientes se les pide algo llamado endoscopía. Hace tiempo una endoscopía era un estudio pero sumamente caro. Actualmente una endoscopía se puede sacar de forma rutinaria, ¿ya? Entonces aquí tenemos el estómago, ¿ya? Aquí tenemos el estómago. De cómo te vas a dar cuenta que el paciente está con gastritis aguda. Está con gastritis aguda porque toda la mucosa gastrointestinal está inflamada. Son pequeños pedacitos los que están sanos, pero toda la mucosa está inflamada. Esa es una gastritis aguda. En la gastritis crónica te vas a dar cuenta porque la zona inflamada es pequeña, está delimitada. Esta zona que está bien delimitada, que es donde está inflamado, esta zona es donde se va a erosionar y ahí tienes la gastritis crónica erosiva. Esta zona es donde va a empezar a sangrar. Esta zona es donde vas a tener la úlcera gástrica. Esta zona es donde se va a perforar. ¿Ha quedado entendido? Cuando tú veas en endoscopía te vas a dar cuenta que la gastritis aguda, todo está inflamado. Gastritis crónica está muy bien delimitada. ¿Ya? Te lo explico ahorita por si acaso o sea, el colega de imagen no logra explicarte. Ahora, un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta, por favor. Del 100% de los pacientes que vienen con algún tipo de problema, ¿ya? Problema con el aumento de la secreción de ácido, y eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Del 100%, el 90% de los pacientes es infección, ¿ya? Por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que este 90% va a necesitar hacer terapia triple conjugada. ¿Ha quedado entendido? Muy bien.
Después, doctores, el otro 10% no tiene infección por Helicobacter pylori, sino que simplemente es multifactorial. Quiero aclarar un detalle muy importante. Las infecciones por Helicobacter pylori se adquieren mientras eres niño, pero normalmente no eres sintomático hasta que los niveles de ácido gástrico empiezan a ser bajos. O sea, el momento que tú bajas tu secreción, o perdón, bajas tu pH gástrico a ser sumamente ácido, ese momento el Helicobacter pylori encuentra el medio adecuado para vivir y se muda y empieza a vivir de forma tranquila, holgada, como si fuera vacación de verano en tu estómago. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Entonces, detalle importante. Entonces, las infecciones se adquieren durante la niñez, incluso durante la adolescencia, pero se expresan en la vida adulta. Primeros detalles que tienes que saber, necesitamos saber cómo se produce la secreción, ya, secreción de ácido clorhídrico, o también conocido como ácido gástrico. Gástrico, listo. HCl, ácido clorhídrico. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, detalle importante, pregunta de examen. Nosotros tenemos para una célula gástrica, aquí vamos a poner la célula gástrica. Esa es una célula gástrica, digamos que es una célula gástrica. ¿Ya? Entonces tú y yo sabemos muy bien que esta célula gástrica va a tener en la parte inferior, en la lámina basal. La lámina basal es esta parte que está en contacto con el vaso sanguíneo. Aquí vamos a poner vaso sanguíneo. ¿Está bien? Entonces tú y yo sabemos muy bien que en la lámina basal intervienen tres tipos de receptores. Número uno, tenemos los receptores que son de gastrina, como mencionó el doctor, receptor de gastrina. ¿Ya? Tenemos otro tipo de receptor que son los receptores de histamina. Aquí está, receptor de histamina. Histamina. Y por último, tenemos un receptor que son los receptores de muscarina. ¿Está bien? Histamina y muscarina. Muy bien. Básicamente, ¿quiénes estimulan al receptor de gastrina? Pues estimulan todo. Todo lo estimula el receptor de gastrina. El receptor de gastrina se estimula con la producción de gastrina. ¿Quién produce gastrina? Produce gastrina las mismas células gástricas a partir de la estimulación de otras células. Básicamente, estimulas un receptor de gastrina con todo. Si ves comida, se activa el receptor de gastrina. Hueles algo que es una comida que a ti te gusta, se activa el receptor de gastrina. Sientes el sabor y se activa el receptor de gastrina. Es más, solo pensar en comida ya activa el receptor de gastrina. Entonces, el receptor de gastrina se activa con todo. ¿Ha quedado entendido? Muy bien, excelente. El receptor de histamina obviamente se va a activar con una sustancia que se llama histamina. Y nosotros vamos produciendo histamina todo el tiempo. Es más, la misma célula gástrica va a empezar a producir histamina porque el ácido del estómago, el ácido clorhídrico, también daña la mucosa. Entonces, cada vez que se daña la mucosa, se van a activar los mediadores químicos de la inflamación y entre ellos la histamina. Entonces, es la misma célula gástrica la que se va alimentando con histamina. Y por último, tenemos el receptor muscarínico. El receptor muscarínico va a ser estimulado por acetilcolina. Y la acetilcolina llega de una fibra nerviosa que es del sistema nervioso autónomo de la variedad del parasimpático. ¿Por qué es importante que tú sepas esto? Porque aquí tenemos la célula gástrica, aquí tenemos el núcleo,
obviamente, aquí vamos a tener los receptores, ¿no? Vamos a poner aquí aquí, ¿no? Vamos a poner otro receptor aquí. Tenemos obviamente varios receptores en la lámina basal de histamina, de muscarina, de gastrina. Hemos colocado estos tres solamente para hacer una representación. ¿Está bien? Obviamente las células que están en la lámina basal están más cerca del vaso sanguíneo. Ahora, ¿por qué es importante que tú sepas esto? ¿Ya? Porque cuando hay estimulación, ¿ya? Se activan los receptores, puede ser cualquiera de los receptores, y al activarse los receptores, en el vaso sanguíneo tenemos CO2, dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces el dióxido de carbono va a pasar al interior de la célula, ¿ya? Dentro de la célula, nosotros tenemos un compuesto muy importante, ¿ya? Y este compuesto se llama H2O, agua. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Entonces, cuando se une el CO2 más el agua, vamos a tener una reacción química en la cual se va a formar HCO3. HC1 más 2 son 3, CO3. Y se va a liberar un hidrógeno. ¿Ha quedado entendido? Se junta el agua con el CO2, agua con dióxido de carbono, y va a formar anhídrido carbónico más hidrógeno. Anhídrido carbónico más hidrógeno. Anhídrido carbónico más hidrógeno. Anhídrido carbónico más hidrógeno. Ahora, ese es el detalle. Este hidrógeno, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. Aquí tenemos nosotros un receptor. Mira qué bonito este receptor. Esta proteína de aquí, porque es una proteína, ¿ya? Se llama hidrógeno ATPasa. Significa que va a mover el hidrógeno a partir, o sea, en contra de gradientes de concentración. Puede ser que aquí afuera tengas mucho hidrógeno, igual va a transportar hidrógeno. ¿Ha quedado entendido? ATPasa. Es a esta hidrógeno ATPasa. En algunos libros dice hidrógeno potasio ATPasa, pero esta hidrógeno ATPasa recibe el nombre de bomba de protones. Entonces va a mover hidrógeno. Puede ser que aquí afuera haya mucho hidrógeno, igual lo va a mover. Entonces saca el hidrógeno fuera de la célula. Hidrógeno. Listo. Ahora, nosotros hemos elaborado, nuestra célula ha elaborado un compuesto que se llama anhídrido carbónicos. Este anhídrido carbónico, doctores, se va a intercambiar. ¿Qué quiere decir intercambiar? Este anhídrido carbónico va a salir hacia el vaso sanguíneo, sale al vaso sanguíneo, y ahí se va a intercambiar por otro compuesto, ¿ya? Que se llama cloro. ¿Ha quedado entendido? Simplemente se intercambia anhídrido carbónico por cloro. Nosotros tenemos en la parte apical, una proteína que se llama permeasa de cloro. ¿Qué quiere decir? Que esta permeasa de cloro deja pasar el cloro hacia la luz intestinal, hacia el estómago, ¿ya? Se va a mover de una zona de mayor concentración, que es el medio intracelular, a una zona de concentración menor, que es el medio extracelular. Se va a mover el cloro de una zona de mayor concentración, que es el medio intracelular, a una zona de menor concentración, que es el medio extracelular. Muy bien. Entonces, el cloro simplemente se mueve. Y aquí está el cloro. Entonces, el cloro
mira al hidrógeno. Y el hidrógeno mira al cloro. ¿Cierto? ¿Y qué va a pasar? Se van a unir, se van a unir y van a formar ácido clorhídrico. Ahí está. El cloro mira al hidrógeno y el hidrógeno mira al cloro. Amor a primera vista. Y se unen. Y como no comiste nada, ¿esto duele o no duele? Comprobado científicamente que el amor duele. Ya sabes cómo se forma el ácido clorhídrico. Por si acaso, el ácido clorhídrico no se forma en el interior de la célula, se forma afuera. Vamos a tener la bomba de protones conocida como hidrógeno ATPasa, ¿ya? Hidrógeno ATPasa, aquí está. Hidrógeno ATPasa. Y vamos a tener una proteína, una segunda proteína que es una permeasa de cloro, que deja pasar el cloro. Ahora, ¿por qué es importante que tú le prestes atención a estos detalles? Por una sencilla razón. Si tú quieres usar fármacos que van a inhibir la secreción de ácido, podemos utilizar fármacos que sean conocidos como inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué son? Esos inhibidores de la bomba de protones van a inhibir a la bomba de protones, mejor conocida como hidrógeno ATPasa. Entonces no deja que salga el hidrógeno. Entonces así no se forma el ácido clorhídrico. El cloro va a seguir saliendo. Va a seguir saliendo el cloro. Lo que no sale es el hidrógeno. Tenemos otro grupo de fármacos que nos van a bloquear los receptores de histamina, conocidos como antihistamínicos. Ahí tenemos a la ranitidina, a la famotidina, etc. ¿Cuántas proteínas? Ahora, aquí viene la pregunta clave. ¿Cuántas proteínas, bombas de protones ves aquí? ¿Cuántas proteínas de receptores de la lámina basal ves aquí? 3. Muy bien. Si yo utilizo un inhibidor de la bomba de protones e inhibimos esta bomba de protones, ¿cuántas bombas de protones nos quedan? Nada, no nos queda nada. Porque teníamos 1, hemos inhibido el 1, nos queda 0. ¿Cierto? Muy bien. En la lámina basal tenemos 3 y nosotros hemos usado un antihistamínico. ¿Ya? De los 3, ¿cuántos nos quedan? 2. Muy bien. Ahora, posición de filosofía. Me vas a extrañar el siguiente semestre. ¿Cuál es más efectivo para inhibir la secreción de ácido? Opción A, inhibidor de la bomba de protones. Opción B, antihistamínico. ¿Cuál es más efectivo? No importa cuántos se activen de acá. Si está bloqueada la bomba de protones, no hay ácido. Disminuye de forma brusca la producción de ácido. No importa cuántos de aquí se activen. Pueden estar activados los 3. Igual no va a aumentar la producción de ácido, porque necesitan de esta bomba para poder sacar hidrógeno y producir ácido. ¿Está claro? Ya. Digamos que no puedes utilizar inhibidor de la bomba de protones. ¿Ya? Aquí has usado un antihistamínico, pero no es el mejor porque bloquea 1 de 3. ¿Cómo puedo hacer para mejorar el efecto de los antihistamínicos? Entonces, si tú quieres tener éxito, bloqueamos el receptor de histamina con un antihistamínico y vamos a bloquear con un anticolinérgico. Cuando decimos anticolinérgico, es de un fármaco antiespasmódico. Los antiespasmódicos más los fármacos antihistamínicos te van a bloquear 2 de los 3 receptores. Ahí puedes potenciar el efecto
y disminuir la producción de ácido. Es por este detalle, doctores, que muchos servicios, ustedes van a ver que muchos servicios de salud asocian ranitidina, fármaco antiespasmódico, ranitidina, más iosina o propinoxato, que son fármacos antiespasmódicos. Iosina o propinoxato, que son fármacos anticolinéricos o antiespasmódicos. Asociamos ranitidina más iosina o ranitidina más propinoxato. Yo una vez le pregunté a uno de los internos, ¿por qué les damos ranitidina combinado con propinoxato? Y el interno no pudo responder. Y esta es la respuesta, doctores, porque anulamos dos receptores de la lámina basal para que no haya producción de ácido o para que disminuya la producción de ácido. Muy bien.